Bien, pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Mientras usted se sienta, queremos saludar a la audiencia que nos visita a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan. Quiero invitarle a que abra la Biblia, por favor, digital o impresa, como usted la tenga, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12. Para aquellos que nos están visitando y de pronto se preguntan por qué permanecemos tanto en Lucas, es porque estamos haciendo un estudio completo de este Evangelio. Y aquellos que quieran ver la serie pueden encontrarla en YouTube hasta la altura donde estamos hoy en día, que es el capítulo 12. Hoy vamos a estar enfocados en los versículos del 22 al 32. El tema del mensaje que vamos a compartir le hemos titulado de esta manera: ¿ansioso por este mundo o decidido por el reino de Dios? Lo repito, ¿ansioso por este mundo o decidido por el reino de Dios? Y tenemos algunos objetivos, obviamente, con este mensaje, los cuales queremos mencionar. Tenemos tres, básicamente. El primero de ellos es dirigir la atención de la iglesia al reino de los cielos. Vamos a estar hablando de ese tema el día de hoy. Pero también vamos a mencionar un poco cómo es importante que nosotros confiemos en los medios de Dios para sostener a su pueblo, que no necesariamente son los que a nosotros nos gustan en ocasiones, pero son los medios de Dios. Y el tercero es poder desplazar nuestra mente natural de las cosas que nos aquejan, nos agobian, y poder aprender a pensar bíblicamente respecto a la provisión de Dios. Así que vamos a leer el texto que nos compete. Decimos que es del 22 al 32 y comienza de la siguiente manera. Dice lo siguiente: después Jesús dijo a sus discípulos: por eso les digo que no se preocupen por su vida ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo ni por lo que han de vestir. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Fíjense en los cuervos. No siembran ni ciegan, no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante, Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Pues si ustedes no pueden hacer ni lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en los lirios cómo crecen, y no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón, con todas sus riquezas, llegó a vestirse como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer, ni por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo. Pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Busquen ustedes el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. Vendan lo que ahora tienen y denlo como limosna. Consíganse bolsas que no se hagan viejas, y háganse en los cielos un tesoro que no se agote. Allí no entran los ladrones ni carcome la polilla, porque donde ustedes tengan su tesoro, allí también estará su corazón. Bien, este texto que estamos viendo fue un texto que fue pronunciado en un momento importante de Jesús. Es decir, esto no fue un día aparte en el cual Jesús vino a hablarles de esto específicamente, sino que obedece una secuencia de otro mensaje que el Señor viene desarrollando para este pueblo. Es decir, en todo el capítulo 12 Dios viene hablando, y este es un componente de ese mensaje. Veíamos hace 15 días lo anterior que el Señor había dicho cuando hablaba del rico insensato. Y aquí Jesús continúa. Por esa razón dice la palabra: después dijo a sus discípulos. Nos dibuja aquí la escritura un escenario en el cual Jesús está con unas multitudes y están los 12 con él. Y decíamos que en este momento faltaban aproximadamente 30 días para que el Maestro fuese crucificado y resucitara. Entonces Jesús, en ese plazo que ya le quedaba de esos 3 años, solamente 30 días, él se abocó a poder enseñar a los discípulos lo que podemos denominar como actitudes fundamentales, para que en el momento que Jesús fuese quitado,
todo aquello que el Señor les estaba transmitiendo a ellos lo tuviesen muy en el centro de su ser, lo tuviesen presente, por una razón muy sencilla, decíamos, y es que una cosa era, pensemos nosotros como los 12, caminar con Jesús, andar por todas partes, escucharlo y tener un acceso físico inmediato a Él. Pero otra cosa era cuando el Maestro ascendiera a los cielos a la diestra del Padre y ellos tuviesen que continuar aquella asignación que el Maestro les había dado. Estamos aquí. Él iba a estar con ellos, pero ahora iba a ser en un sentido de manera espiritual. Una vez que Jesús ascendiera a los cielos, Él iba a enviar su Espíritu Santo en aquel acontecimiento denominado como el Pentecostés, y ahora Él iba a estar con ellos de la misma manera, así como Él está con nosotros. Pero estas enseñanzas que el Señor les estaba dando apuntaban a cosas con las cuales ellos iban a bregar día a día. Él viene a hablarles aquí y les dice, por eso les digo lo siguiente: no se preocupen por su vida. ¿Será que nosotros, el pueblo del Señor, pasamos constantemente en una preocupación a veces por la vida? ¿Cómo será que vamos a vivir? ¿Y cómo será que vamos a hacer dentro de un mes? ¿Y cómo haremos dentro de un año? ¿Y qué va a pasar cuando tenga cierta edad? ¿Cómo vamos a hacer estas cosas? Jesús sabía que Él iba a ascender, que sus discípulos en ese momento iban a depender de Él. Ellos ya habían renunciado a sus trabajos, muchos de ellos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos y habían dejado sus ocupaciones por seguir a Jesús. Y Él viene aquí a decirles de entrada, no se preocupen por su vida. Y se los dice directamente a los discípulos, es decir, Jesús se vuelve del mensaje general del rico insensato a los 12 y les dice, no se preocupen por su vida. Y amplía la idea, les dice ni por su cuerpo, ni por lo que tienen que comer, ni por lo que han de vestir. Jesús entonces, ¿qué hace? Aprovecha esta oportunidad tan importante en la vida de ellos para hablarles acerca de algo que ocupa la mente del hombre, que son las necesidades básicas. Les habla de comida, les habla de alimento, les habla de vestido, les habla de lo que ellos iban a necesitar para poder sobrevivir. Y cómo iba a haber, digamos que dos maneras de abordar este tema para el ser humano. Y uno iba a ser el afán y la ansiedad, y el otro iba a ser la confianza en Dios. Y es un tema que a lo interno del ser humano tiene tanta fuerza, que no es sino hasta que nosotros verdaderamente aprendemos a confiar en Dios, que esto viene a provocar en nosotros, podríamos decirlo como un desplazamiento de lo que es el viejo hombre con lo que es el hombre en Cristo. Y esto viene a generar una ruptura muy fuerte. Porque nosotros bien decimos, yo confío en Dios o vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, pero cuando el Señor te coloca en una posición en la cual tienes que confiar en Él, tienes que depender de Él, es muy diferente. Y aquí los discípulos estaban verdaderamente delante de eso. Ya no tenían trabajo, pero tenían que continuar con el ministerio que el Señor les había hablado. Y de maneras muy interesantes vamos a ver cómo esto a nosotros también nos cobija, cómo el pueblo del Señor tiene que aprender a confiar en Él y no colocar su confianza en otras cosas. Él va a ver al que está al lado y dígale, es tiempo de confiar. Y si no tiene a nadie al lado, dígaselo usted mismo, en un eco interno. Él les dice algo particular, les habla, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. ¿De qué es lo que les está hablando Jesús aquí? Que esas cosas que al ser humano tienden a distraerle, la comida, el vestido, la vivienda, el trabajo, todo eso delante del Señor es importante, pero es secundario. Al Él hablarle de la vida, veíamos hace 15 días que la vida delante del Señor tiene dos maneras de verse. Uno es la vida biológica y lo otro es la vida en Cristo. Y esa vida en Cristo, que se pronuncia Zoa, a lo que apunta es a una calidad de vida. Y tenemos que verlo desde la perspectiva del Señor, que no solamente es que usted aquí esté bien, sino que usted pueda vivir de acuerdo a los parámetros del Señor, que usted pueda tener una vida rendida a los pies del Maestro, que usted pueda verdaderamente tener paz, armonía, equilibrio y propósito en todo lo que hace. Entonces, cuando el Señor les dice que la vida es más que la comida, no se trata solamente de lo que tú necesitas para vivir, ya Él de eso se va a encargar. Él lo promete aquí, es que tú puedas verdaderamente tener una vida con propósito en esta tierra. Amén.
Vea, usted puede ver gente hoy en día en apariencia sumamente exitosa y por dentro son totalmente fracasados, como el rico insensato, que el Señor le dice necio y vienen a quitarte la vida. ¿De quién va a ser todo lo que trabajaste tanto tiempo? Y puedes ver personas que en apariencia el mundo no les aplaude, no les dice nada, pero delante del Señor son personas sumamente exitosas. ¿Qué de exitoso tiene la apariencia de un hombre en un madero, crucificado, ensangrentado, golpeado, escupido para la sociedad? Eso más bien es un despojo. Si nosotros nos ponemos en la cultura romana en ese tiempo, eso era lo peor de la sociedad. Se hizo maldición, pero delante del Señor era el ser humano más efectivo y exitoso del mundo. ¿Quién le da la gloria al Señor? Por eso es que nosotros, para poder caminar en el reino de los cielos, tenemos que aprender a renovar nuestra mente, a ver las cosas como el Señor las observa y a medir nuestra vida y las etapas de nuestra vida conforme vamos avanzando, no conforme los parámetros que la sociedad te coloca, sino como el Señor quiere que tú veas la vida. Porque si tú te mides con los parámetros de la sociedad y cómo el mundo califica las cosas, podrías estar cometiendo un grave error. Mas cuando miras las cosas con los ojos de Dios y sabes a qué te ha llamado Él, es diferente. Y no solamente eso, sino que abres el espacio para que el Señor también te ministre, te dé paz y puedas caminar e ir en la dirección que Él quiere. Amén. Vea la manera tan espectacular como el Señor viene a hablarles a ellos y los hace entrar en razón. Él les habla aquí de varias cosas y una de ellas les dice en el versículo 24, fíjense en los cuervos. Yo no sé si usted se ha puesto a observar un cuervo, pero para mí son animalillos como muy corrientes. Uno dice, ve un cuervo. Si me hubiera dicho, vea, no sé, el águila o ve el pavo real, uno dice, así qué belleza de animal. Pero les dice, fíjense en los cuervos. Y cuando usted se pone a ver los cuervos en Palestina y en estos lugares, había una pauta, digamos que local muy particular. Y es que allí los cuervos tenían como 3 colores, habían como 3 tipos de cuervos. Uno de ellos era el cuervo negro, otro es un cuervo como tal vez gris café. Y a veces salía, por un asunto genético, un cuervo blanco, que eran una minoría. Y cuando eso pasaba, vea, los cuervos tienen tan mala fama, aún culturalmente entre ellos, que cuando eso pasaba, ese cuervillo, los propios padres de él tratan de que vuele lo más rápido, como para deshacerse de él, porque es diferente de los demás. Entonces, por selección natural, lo saca. Y vea que Jesús no viene a hablarle aquí de cualquier pájaro, les dice, fíjense en los cuervos, que a pesar de que para ustedes es, y también según la ley israelita, un animal impuro, a pesar de eso, Dios los alimenta. ¿Cuánto más no lo va a hacer con ustedes? Es lo que les dice. El cuervo, que para el israelita es un animal que lo veían como así, un animal sencillo y hasta como medio lo despreciaban. Y Dios provee alimento para él, es inferior, Dios tiene cuidado de ellos. ¿Cuánto más no lo hará el Señor con nosotros? Y le añade algo particular. Le dice, vea, el cuervo ni almacena ni siembra. Uno se pone a ver otros animales en la creación. Yo no sé si usted ha visto de pronto un castor, un oso, o de pronto el pájaro carpintero. Hace unos días vi un documental y una foto y me llamó tanto la atención que este animal es tan inteligente, Dios le ha dado una sabiduría, que cuando viene el invierno, él toma un tronco, el pájaro carpintero, y comienza a hacerle huecos por diferentes partes. Y entonces va y recoge semillas y comienza a sembrarlas en el palo. Y usted observa aquel árbol y nada más ve un montón de semillas de nueces y de lo que él come clavadas en el árbol, para que cuando venga el invierno él tenga allí una reserva. ¿Quién le enseña eso a esos animales? ¿De dónde viene esa inteligencia? Podemos ver ahí la gracia y la sabiduría de Dios en la misma creación. Pero Dios no escogió al pájaro carpintero para hablar de esto, escogió al cuervo, que vivía al día, que no hacía almacenes, para decirles, vean, si Dios guarda un cuervo, mucho más lo va a hacer con ustedes. Qué maravilla nuestro Dios, porque nosotros muchas veces queremos, y al él hablar aquí del almacén es interesante, porque viene de hablarles del rico insensato, que se había hecho 10,000 bodegas más grandes para almacenar y acaparar, porque en eso estaba su seguridad.
Les dice, vean a este animalito que no hace absolutamente nada y aún así las cosas las tiene. Y uno puede pensar con eso, bueno, el Señor habló del cuervo, dice que no hacía almacenes. Quiere decir que entonces nosotros está mal que almacenemos, está mal que guardemos y que hagamos una reserva, de ninguna manera. Más adelante él va a hablar de una idea parecida, y ahorita la vamos a desarrollar. Pero si nosotros observamos la creación, como dijimos, hay otros animales que reservan y Dios mismo les dio esa sabiduría. Lo que él estaba apuntando aquí es a ese impulso que tiene el ser humano de salvaguardarse la vida, su futuro, como si Dios no tuviese cuidado de él, separado de la voluntad de Dios, en una motivación más llena de incredulidad y de temor por el futuro que verdaderamente confiando en que el Dios que lo ha sostenido a usted hasta aquí es el que te va a sostener mañana, dentro de un año y dentro de 10 años. ¿Quién dice amén? Ese es nuestro Dios. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos tenemos esta naturaleza que quiere tenerlo todo visible, aquí en visto, inmediato, en la inmediatez. Y una de las palabras, yo no sé ustedes, pero yo como ingeniero que amo es visibilidad. Uno quiere tener visibilidad de las cosas. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar dentro de un mes? Y nos entrena la sociedad y muchas veces el trabajo nos entrena a eso. Yo hace años programaba y cuando uno programa, uno tiene que programar las cosas para que funcionen. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar si pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa lo otro? Y programás todas las diferentes iteraciones que puedan haber. Pero resulta que en Dios usted no va a meter a Dios en sus ciclos y en su lógica. Dios tiene su forma de trabajar. Y aquí es donde nosotros como seres humanos se provoca esa ruptura entre mi humanidad natural, que quiere tener todo visible, y nuestro ser en Cristo, que tiene que aprender a depender de Él. Tienes que aprender a colocar tu confianza en el Señor, de cómo Él va a ser para proveer todo lo que tú tienes. ¿Quién dice amén? Dudar y temer de la provisión de Dios para nuestras necesidades básicas, ¿es pecado? Sí. ¿Es incredulidad? El Señor les dice aquí, hombres de poca fe. Y muchas veces esto es un aspecto que tenemos que cuidar, porque en nuestra sociedad y nosotros como seres pensantes, esta incredulidad se quiere disfrazar de ser precavidos, de tener previsión, de tener las cosas totalmente aseguradas y controladas en nuestra vida, y entonces entra esta falsa prudencia de que es que yo tengo que tener todo medido, Dios, y tiene que pasar eso, yo tengo que evaluar lo que va a ocurrir aquí y allá, y bla, 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 bla. Pero en el fondo, detrás de eso, muchas veces lo que se oculta es una profunda incredulidad. Que queremos tener todo totalmente armado y visto, pero no estamos confiando y dependiendo del Señor, que es el que sabe cómo va a ser con nosotros. Él conoce tu necesidad y Él no le importa si usted sabe o no, si usted va a tener las capacidades o no, si cuando tengas 60 años vas a poder hacer lo que haces hoy. Él no te está preguntando eso. Él lo que te está prometiendo es que Él va a tener cuidado de ti. ¿Quién dice amén? Y nuestra humanidad ante esas cosas, como dicen los adolescentes, se friquea. Se friquea, colapsa la estructura. Pero nuestro Dios es tan maravilloso que Él utiliza nuestra vida como una escuela. Situaciones específicas en el tiempo que te llevan a o confías o confías. Solamente así vas a poder caminar, solamente así vas a poder ver al Señor hacer, porque si no, si se tratara de solventar nosotros con nuestros recursos, sería muy sencillo. Y hay que confesarlos, yo se lo confieso, hace un tiempo, hace unos años, yo tenía esa disyuntiva en mi corazón, yo le decía, ¿sabe qué, Señor? Yo prefiero trabajar y solucionar los asuntos que depender. Ay, pastor, qué bárbaro. Es verdad, hermanos, le confieso mi corazón, ¿cómo era yo? Vea Dios, yo prefiero mejor encargarme yo de las cosas y no tener que estar dependiendo en fe para eso. Y entonces cuando el corazón llega a esos puntos y te pones así, Dios tiene que tomarte y hacerte así como y empezar a quebrar esa humanidad. Empezar a transformar esa parte de nosotros que coloca nuestra confianza en algo que no es Dios. ¿Estamos aquí?
Porque Dios puede bendecirte y a manos llenas. Él no tiene problemas en hacer eso. Pero el problema es cuando tú colocas tu confianza en ello y no estás dependiendo en el Dios que es el que siempre trae y ha sido fiel contigo, aun cuando tú has fallado, aun cuando a veces no has sabido cómo, Él siempre se ha mostrado favorable. Amén. En ese Dios es que tienes que confiar. En el Dios que hizo las galaxias, en el que le provee al cuervo, en el Dios que quiere que tú estés decidido por el reino de Él. El grave problema con el afán es que viene a plantear dudas en nosotros respecto al cuidado de Dios. Nosotros decimos, yo amo a Dios, yo confío en Él, pero cuando el afán viene y toca la puerta del corazón, entonces empieza el ser humano a abrirse a este cuestionamiento. Pero ¿y cómo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si ocurre esto? ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Y esto de ninguna manera implica que usted no va a pensar proactivamente y no va a ser precavido. En breves segundos vamos a llegar a esto. Sino que cuando esas preguntas vienen con un matiz, con un son, con un tono de duda y de temor y de afán y ansiedad, es más bien un deslizadero para el ser humano. Y es donde nuestra humanidad tenemos que poder ponerla en check y en control, y si es necesario, hacer morir esa parte de nosotros en el madero, y también percatarnos si es que el enemigo de alguna manera te quiere distraer, si son dardos del adversario que te está tirando, para entonces comenzar a socavar tu confianza en el Señor. Pueda que hoy usted no tenga visibilidad de cómo Dios le va a solventar el asunto. Yo quiero decirle hoy, confíe en el Señor. Porque como hijos de Dios, como pueblo de Él, necesariamente vamos a pasar por ahí. Y asusta, pastor, asusta, sí, asusta pasar por ahí. Pero es justamente en ese punto donde nuestro corazón comienza a ser entrenado para poder andar al paso del gran pastor. Donde empiezas a conocer su voz, donde comienzas a ser entrenado por Él. Y donde usted dice, esto es una neblina, no veo nada, no sé qué va a pasar, siento que cuando doy un paso lo estoy poniendo en el barranco, pero es allí justamente donde ves la mano de Él dirigiéndote, caminando de manera sólida, y el Señor te lleva muchas veces a vivir el día solamente, con aquella verdad de que baste cada día su propio afán. Te lleva el Señor día tras día, y el efecto cumulativo de esa dinámica, cuando vas confiando en Él, poco a poco lo que va produciendo en nosotros es una confianza confirmada de que Él es bueno. ¿Con quién ha sido bueno el Señor aquí? Si Dios ha sido bueno con usted en tantas cosas en el pasado y lo ha sido hasta hoy, hay algo que tiene que brotar en nosotros en decirle a Él, y es que Él es digno de nuestra confianza. ¿Sí? Usted puede elocubrar, usted puede pensar, usted puede tener 7,000 proyecciones, usted puede ser brillante en hacer planos y pensar todo lo que tiene que hacer y cómo lo va a solucionar, pero al margen de eso, Él es digno de nuestra confianza. Y por esa razón tenemos que aprender a rendir nuestros pensamientos y todo ese trabajo que sí tienes que hacer, porque aunque el cuerpo Dios le provee, el cuerpo no le llega a la comida donde Él está, aunque tienes que esforzarte, ir a hacer por la vida, tienes que aprender a depender del Señor. Y decir, Dios, yo voy a dar mi mejor esfuerzo, yo voy a hacer las cosas como tú quieres, pero voy a confiar. Eso es diferente a que usted diga, yo voy a ir a hacer las cosas, pero ¿cómo voy a hacer para? ¿Y cómo voy a hacer esto otro? ¿Y de qué manera vamos a hacer aquí? Y permitir que en tu corazón entre esa angustia y esa ansiedad que comienza entonces a quitarte la confianza del Señor. Y vea cómo Dios apunta a ese aspecto del corazón directamente y les dice, así que no se preocupen ni se angustien. ¿Será que a veces nosotros nos angustiamos? No se preocupen ni se angustien. Y les dice, todo esto, ¿de qué está hablando? De las necesidades de tu vida. Todo esto lo busca la gente de este mundo. Pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Preguntémonos por un momento, ¿a qué se refiere con la gente de este mundo? Es una palabra un poco pesada, que en algunas versiones dice los gentiles, otras dicen los paganos. La idea a la que apunta aquí es gente que ni siquiera conoce a Dios, gente que nunca ha tenido una experiencia con Él,
Gente que tal vez se le habla del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob y dicen, ¿quiénes son esos? ¿Dónde toca esa banda? ¿Sí? Pero aquí le está hablando a los 12, les está hablando a los discípulos y por extensión nosotros también, gente que conocemos al Señor, gente que lo hemos visto en tantas ocasiones intervenir a favor nuestro, que hemos visto su misericordia, que hemos probado su amor. Él les está hablando aquí como diciéndoles, ¿ustedes han visto a Dios? ¿Ustedes han probado su misericordia? ¿Ustedes saben que Él está sentado a la diestra del Padre? Sí. Entonces no sean como quien no lo conoce. No sean como quien hoy caminó con Él tanto tiempo, lo amó, lo vio, escuchó su palabra y de un momento a otro estás enfrente de una situación y se te olvidó todo eso. Como si Dios fuese a fallar, como si el Señor tuviera amnesia de dónde estamos nosotros. Él conoce dónde tú estás, dónde vives, sabe tu dirección, tu teléfono y mejor que usted y yo lo que necesitamos. ¿Quién dice amén? Y cuando comenzamos a hacer el ejercicio, a despejar la ecuación, a reflexionar en esa verdad, llegas al punto en el cual te das cuenta que Él es digno de tu confianza. Él la merece. Y porque eso es así, entonces tu corazón comienza a aquietarse y comienza también a entrar en sincronía con lo que el Señor quiere para nosotros. Él les da a ellos entonces la dinámica formativa para que caminen. Les dice, busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Como decían los abuelos, no ponga la carreta delante del caballo. Todo lo que usted y yo necesitamos en esta tierra a nivel profesional, a nivel laboral, de necesidades básicas, emocionales, todo lo que usted y yo necesitamos, Dios lo conoce y Él lo va a proveer. Pero tiene que haber una fuerza conductora que te oriente en el propósito de Dios y eso es buscar el reino. ¿Cuál es la alternativa de esto cuando somos inmaduros? Es venir a buscar a Dios simplemente por lo que Él puede hacer en un momento. Cuando buscamos, como dicen, al Dios rescatista, al Dios que va a solventarte una situación, o cuando buscamos a Dios como si fuese un almacén, porque quiero algo, vengo y aquí está, bueno, aquí está esto que Dios tiene, esta promesa, pum. Cuando buscamos a Dios de esa forma, divorciado del propósito que es el reino de Dios, entonces somos susceptibles nuevamente a caer en cualquiera de las múltiples necesidades que el ser humano tiene. Y nuevamente el afán y la ansiedad comienzan a rodearnos, comienzan a merodearnos, porque Dios te puede dar cualquier cosa, pero ¿y todo lo demás que vas a necesitar? ¿Qué? Él es tan maravilloso que dice, no dice ciertas cosas, dice todas estas cosas les van a ser añadidas. Ustedes nada más enfóquense en tener un norte claro y ese norte es buscar el reino de Dios. Y el reino, cuando pensamos en el reino, de pronto para nosotros aquí en Costa Rica, un país que hay una democracia, pues tal vez no entendemos eso muy bien. Pero si pensamos en un reino, tal vez en España hay un rey. Y nosotros tenemos un rey, y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando se vive en una monarquía de esta manera, el rey se encarga de cuidar absolutamente todos los intereses de la nación. Él vigila todo lo que pasa allí adentro. Hay reverencia a ese rey. Se vive con una cultura distinta de lo que puede hacer una democracia como la nuestra, en la cual todos tienen opinión y voto. Allí lo que el rey dice es, y él cumple lo que dice. Y eso es lo que nosotros tenemos. Debemos entonces enfocarnos en conocer cómo es ese reino, cómo se vive allí adentro, cómo es la cultura de él, cómo él ha tratado históricamente a su iglesia. Y cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que él ha sido fiel. Ha sido fiel con su pueblo a través de los años. Dios ha guardado a Israel, Dios ha guardado a la iglesia, Dios ha guardado a nuestras familias y nosotros en nuestra corta y pequeña vida también, si nos ponemos a sumar aquí historias y testimonios, hermanos, llenamos de aseguro una enciclopedia de cómo Dios ha sido fiel con nosotros y cómo Él ha estado allí. Debemos entonces enfocarnos en buscar ese reino de Dios, conocer cómo es esa cultura. Él les dice después de esto, ustedes son un rebaño pequeño. Y es muy curioso que Dios hable esto. Hace unos días el Espíritu Santo ha venido inquietándome a estudiar
a las ovejas, el comportamiento de las ovejas. Y son tan cómicas. Pero yo recuerdo que hace años, cuando se hablaba de esto, ustedes son las ovejas, yo decía, no, qué pereza, qué aburrido las ovejas, a mí no me gustan. Son como muy bobas, decía yo. Y entonces cuando uno escucha esas prédicas que dicen, y tienes que pasar de una oveja a un león, uno dice, sí, amén, aleluya. Pasemos de la oveja al león, a mí me gusta el león, o me gusta el águila. El grave problema de eso es que no es bíblico. El Señor dice que nosotros somos y seremos siempre ovejas. ¿Y en qué sentido somos nosotros ovejas? En el sentido de nuestra naturaleza humana y cómo depende del Señor para todo. Las ovejas no ven muy largo, las ovejas escuchan y las ovejas dependen del pastor, siempre. Y de la misma manera somos nosotros. Siempre vamos a necesitar al buen pastor al lado nuestro. Cuando llegamos a esos impas de la vida, donde no podemos ver bien, donde no sabemos exactamente por dónde ir, donde la mentalidad de la manada es lo que nos quiere dominar y queremos estar donde está el grupo y estar donde está la mayoría. Así son las ovejas, son animales sociales, tienen un comportamiento así, donde eso nos quiere manipular. Y entonces venimos a escuchar la voz de Dios y aprendimos a depender de Él. Él empieza a entrenarnos para poder ir en pos suyo. Veía algo muy interesante y tenía un pastor, literalmente un hato de ovejas, y tenían que pasar de un lugar a otro. Y había un punto en el cual ellas tenían que saltar. Y entonces él sacaba la vara, el báculo con el que andan los pastores, y donde venía el gran hato de ovejas, él colocaba la vara de esta manera, como a escasos 30 centímetros del suelo. Y entonces las primeras ovejas tropezaban con la vara y brincaban. Pero vea cómo son estos animalitos y cómo aprenden por observación, que cuando las primeras 10 ovejas pasaron brincando, las restantes 100 que venían, él quitó la vara y aunque no estaba la vara, ellas automáticamente brincaban y comenzaban a pasar y confiaban en lo que él estaba haciendo y hacia dónde las estaba conduciendo. Las ovejas tienen algo y es a lo que el Señor apunta aquí, y es que ellas tienen una naturaleza asustadiza, porque no son animales que se puedan defender. Ellos dependen de la manada y dependen de un pastor que las proteja. Y así somos nosotros también. Muchas veces los afanes, las preocupaciones de la vida, las cosas nos quieren como amedrentar. Y entonces venimos a ver para afuera y ver cómo se está comportando la multitud. ¿Y qué está haciendo la gente? ¿Y cómo está la sociedad? ¿Y cómo se supone que deberían ser las cosas entonces en mi vida? Pero resulta que el Señor contigo y conmigo es diferente. Y muchas veces tal vez Él está haciendo algo con ciertas personas y no necesariamente tiene que hacer lo mismo contigo. Tal vez Dios quiere enseñarte a caminar en fe y te está llevando por un camino que no conoces. Y es allí donde tienes que aprender a confiar en Él y saber que Él va a tener cuidado de ti. Y que no importa si usted no sabe que sigue 100 metros allá, Él sí lo conoce y Él te va a guiar. Y tienes entonces que comenzar a rendir esa mente analítica que quiere tener visibilidad de todo, para que entonces puedas ir en la dirección que el Señor quiere. ¿Quién dice amén? Así somos nosotros. Les dice, no tengan miedo. Bueno, ¿y entonces qué hago? Sería la respuesta de mi viejo avatar, de mi viejo hombre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque su Padre ha decidido darles el reino. Les está hablando de algo mayor. No es ahora solamente las cosas que ustedes tienen necesidad. Dice, su Padre ha decidido darles el reino. Y entra entonces nuevamente esta actitud humana. Ok, si me dio el reino, quiero verlo y en libras esterlinas de una vez reflejado. ¿Sí? Pero resulta que la economía celestial no funciona de esa manera tan consumista, capitalista que nosotros tenemos. La economía del reino es de momento. Él sabe lo que necesitas. Y si tiene que poner hoy $1.000.000, tiene que poner mañana 100.000 colones, Él va a poner lo que sea necesario. Y cuando tú aprendes a confiar y a ponerle ese freno a tu corazón, para que no tenga este afán y esa ansiedad, comienzas a ver la mano de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he visto tantas veces al Señor, en el momento que surge algo, como ya la respuesta de Dios venía a 25 metros.
Y pasa una cosa y ya Dios traía la solución. Y pasa otra y es como que uno lo ve y le da gracias al Señor, pero después otra vez entra en ansiedad y angustia y después Dios hace, pero con el paso del tiempo empiezas a ver el patrón y a conectar los puntos y a decir, el Dios que fue ayer, fiel, lo será hoy y siempre. Dice amén. Él es siempre fiel y Él no falla, Él no cambia, Él lo seguirá haciendo. Entonces ahí nuestro corazón verdaderamente comienza a confiar en Él. Comienzas a tener paz y se desarrolla ese fruto en nosotros. Les dice en el 33, vendan lo que ahora tienen y denlo como limosna. Consíganse bolsas que no se hagan viejas y háganse en los cielos un tesoro que no se agote. Allí no entran los ladrones ni carcome la polilla. Y en nuestra sociedad actual, si a usted vienen y le dicen algo como esto, usted básicamente se rasga las vestiduras. Pongámonos a pensar que usted le digan, oye, venda todo lo que tiene y délo a los pobres, délo como limosna. Y uno dice, wow, ¿qué fue aquello? Y es importante prestarle una consideración a esto. Implica este texto que un cristiano no debe o no puede tener bienes inmuebles, de ninguna manera. Aquí el Señor le estaba hablando a los discípulos directamente en un tiempo. Personas que fueron llamadas a servirle al Señor a tiempo completo. ¿Sí? Esto es descriptivo de un momento, no es normativo en las edades para toda la iglesia. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Porque cuando usted revisa las Escrituras, más adelante en el Nuevo Pacto se va a encontrar con otras instancias en las cuales la iglesia vivía de una manera diferente. Y como hubo momentos en los cuales este patrón se repitió y otros ocurrió también, pero con variaciones. Y vemos cuál es la normalidad de las cosas. Por ejemplo, si usted ve el caso de Zaqueo, cuando Zaqueo escucha a Jesús predicar y él es convencido de que es un pecador y acepta a Jesús en su corazón, él le dice al maestro después de esto, ¿sabe qué? Yo voy a vender la mitad de mis bienes para ayudar en el reino y para ayudar a los pobres. Y el Señor le dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. No porque él sembró, sino porque él creyó en el maestro. Pero vemos aquí que él dio la mitad de lo que tenía. Vemos además otro caso, por ejemplo, Barnabás en Hechos, más adelante, dice que este hombre tenía terrenos y él vendió un terreno, no todo, una parte de lo que tenía y lo dio a los apóstoles. Vemos el caso de la administración de las ofrendas en Corinto. Leo para ustedes aquí, eso está en 1 Corintios 16, del 1 al 3. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan lo que les ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte, según lo que haya ganado y guárdelo, para que no se tengan que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. De nuevo, no era todo en este caso, era una parte. Un homólogo podríamos pensar de lo que es para nosotros un diezmo y una ofrenda. Y un cuarto caso podemos ver en las instrucciones de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Esto está en la primera carta, el capítulo 4, del 11 al 12. Dice, procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y como lo hemos ordenado, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. De nuevo, vemos aquí un caso en el cual el Señor habla de personas que tienen negocios y que tienen una vida normal, no lo estaban dando todo. Al caso que nos remite aquí, Lucas 12, con los discípulos, eran personas que habían dejado sus oficios de pescadores, de cobradores de impuestos para caminar con el maestro. Desde el principio él dice, y habló a los discípulos para seguirlo a él. Entonces esto es importante que lo tengamos presente porque Dios no te está pidiendo hoy. Hay personas que Dios los ha llamado a esto y han dado hasta un 90% y más para servirle al Señor, pero eso es caso por caso. No es algo que aplique a toda la iglesia, es un llamado de parte del Señor. Dicho esto, si no tenemos que preocuparnos por las necesidades esenciales de la vida, podemos entonces entender que Dios va a querer que seamos generosos en el reino de Él. En todas estas instancias que acabamos de ver, en todas de la iglesia, se espera que sí, siembren en el reino, pero también nos enfoquemos en las personas en necesidad. Que veamos gente que en algún momento requiere algo y seamos generosos, aportemos y apoyemos. Haciendo un punto y aparte de este asunto, comencemos a prestarle atención y analizar
¿Por qué fallaban estas personas y por qué falla el ser humano en el afán y la ansiedad? Ya hemos hablado, digamos que de manera periférica de este asunto, pero podemos pensar que hay, digamos que 4 razones básicas por las cuales nosotros como seres humanos tropezamos con el afán y la ansiedad. Y la primera de ellas es el temor. Él les dice en el versículo 32, no tengan miedo. ¿Sí? Y es que una cosa es cuando usted tiene una situación amenazante o preocupante que tiene que solventar y usted no conoce al Señor y ha tenido que sobrevivir así. Y otra es cuando usted tiene esas mismas circunstancias, pero usted tiene a Cristo de su lado. La costumbre del tiempo en el cual no lo conocías tiene la capacidad de hacernos retumbar los tambores muy duro y recordarnos el tiempo en el cual vivíamos solos sin Dios, bajo nuestras propias fuerzas. Mas cuando has venido a Él y lo has conocido y has visto su intervención, Dios comienza entonces también a educar tu corazón. Y tienes que tener esa cita con Dios, sentarte con Él y decirle, Señor, tengo esto, tengo este afán, tengo esta preocupación, ayúdame incredulidad, como le dijo aquel hombre, ayúdame a confiar, y entonces permites que el Espíritu Santo venga a consolarte en ese momento, venga a trabajar contigo. Y cuando la situación pasa y usted glorifica a Dios y todo eso, tómese un espacio para meditar en lo que Dios acaba de hacer. Dese cuenta que Dios, si invirtió en usted, si lo ayudó en esa situación, no lo hace para olvidarse después de usted. A Dios le importa tu vida de inicio a fin. Dice la palabra que Él es el alfa y la omega, principio y fin. Él le importas tú desde el momento que naciste hasta el momento que te vas de esta tierra. Él va a tener cuidado de ti. ¿Quién dice amén? Y eso es a través de todas las circunstancias que estás atravesando. Tienes que aprender entonces a depositar tu confianza entera en el Señor y no temer. Y cuando venga ese tambor, cuando venga ese temor, usted en ese momento cerrar su corazón, desplazarlo, echarlo fuera, si es un espíritu inmundo, decirle espíritu de temor fuera, y entonces, como dijo el rey David, el día en que temo, en ti confío. El día en que temo, en ti confío, Señor. Y lo estaba diciendo un hombre que sabía lo que estaba diciendo. Un hombre que por aproximadamente 13 años tuvo que escapar del rey de la nación, del presidente y de un ejército porque lo querían despedazar vivo. Y el Dios Todopoderoso tuvo la capacidad, como la sigue teniendo, de guardar a ese hombre entre cuevas y por todo lado y después colocarlo como rey. ¿Se imagina usted lo que es que Dios venga y le dé una promesa de esas tan lindas como Dios muchas veces da y que después de eso se le venga uno semejante tormenta encima? Y uno diría, ¿y para qué quería la promesa? Es que no se trata solamente de la promesa, se trata del carácter y de lo que vas a conocer en Dios cuando atraviesas todas esas circunstancias en tu vida. Y cómo Él te va a formar para que cuando venga eso de parte de Él, entonces tú seas prácticamente otra persona. Alguien listo y preparado para servirle a Él de la forma que Él lo quiere. El temor entonces es una de las cosas que muchas veces le abre una puerta al afán. Otra, ya la mencionamos, es la incredulidad. Él les dice aquí, hombres de poca fe. Y recordemos lo que hablamos hace unos días, cuando hablábamos sobre el estudio de la fe. No es lo mismo creer que tener fe. Nosotros decimos, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer, como dice la palabra, los demonios creen y tiemblan, pero no se sujetan. Una cosa es creer y otra es confiar en el Señor. Esta implica acción, esta implica reposo, esta implica caminar con los ojos ciegos. Creer es simplemente decir, sí, Dios, usted es muy lindo y muy bueno y todo, pero... y vuelves a retomar el asunto, con todo y cola. Tienes que confiar y caminar. Un tercer aspecto es la mente no renovada. Él les dice, no se preocupen ni se angustien. Nuestra mente necesita actualización, así como el sistema operativo de su smartphone necesita actualización para que pueda trabajar y llevar las apps y todo lo demás. Nuestra mente necesita ser actualizada. ¿Cada cuánto? Y a mí me toca como cada 5 minutos a veces, según el tiempo. ¿Sí? Necesito que el Señor me actualice. Actualización, 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 actualización. Sí.
Y a veces es más espaciado el asunto, pero hay momentos en los cuales es como, no, necesito, pero es ya otra vez. Necesito que me actualicen con las cosas, recalculando, para poder andar en lo que el Señor quiere. Y gloria a Dios que tenemos eso. Eso es como que a usted se le quede el teléfono sin el Wi-Fi. ¿Sabe cuál es el Wi-Fi nuestro? El Espíritu Santo. Él es el que te conecta con el Espíritu de Dios, con la mente de Él, y entonces la renueva para que tú puedas pensar y manejar las cosas que estás atravesando día tras día con la perspectiva de Él. Puedas hacer lo que el Señor quiere. Un cuarto aspecto con respecto al afán y la ansiedad, muy popular y relacionado a lo que el maestro acababa de hablarles, es las motivaciones erradas respecto a las riquezas. Él les dice, donde ustedes tengan su tesoro, allí también estará su corazón. ¿Y de qué les estaba hablando? De este engaño, como lo hablábamos hace 15 días, este engaño que presentan las riquezas, en el cual nosotros como seres humanos decimos, si hay más de 7 ceros en esa cuenta bancaria, entonces puedo tener paz. Pero si no, no. A nadie le ha pasado eso. Esa actitud en nuestro corazón tiene que rendirse, porque Dios tiene la capacidad de que usted no tenga pero ni un cero en esa cuenta y de sostenerte. Si no, pregúntele a Elías y pregúntele a Jesús. Dice la palabra que en la peor sequía que vivió Israel, dice que Elías comía carne en medio de esa sequía y que él usaba el bendito cuerpo nuevamente para que fuese a la mesa del rey y le trajera el ribeye y se lo pusiera en el plato. Imagínense los israelitas con hambre en medio de una sequía, venía el bendito cuervo, yo no sé cómo no se lo comió, y le ponía la carne a Elías en la mesa. ¿Le ha pasado a usted en algún momento que usted no tiene pero ni por dónde solucionar una situación y de un momento a otro Dios abre la puerta y soluciona todo? Ese es nuestro Dios y Él es digno de nuestra confianza. Por eso nosotros como hijos de Él tenemos que ver muchas veces la motivación por la cual tú quieres las cosas. Porque si tú quieres las cosas para servirle al Señor, para ser generoso, para bendecir a tu familia, para crecer, todo eso está muy bien, pero si tú quieres las cosas porque en tu corazón miras en ello una seguridad, hay un problema. Porque como dice la palabra, no pongas tus ojos en la riqueza porque harán alas como de águila y se irán. Es un espejismo. Hay personas que han tenido y mañana no tienen nada. Hay personas que hoy no tienen nada y Dios igual lo sostiene. Es un espejismo, es un engaño al cual el ser humano es muy susceptible, poner sus ojos en las riquezas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender que Dios tiene esa capacidad. Él se va a encargar de ti y puede sostenerte y no depende de tu cuenta bancaria. Amén. Martín Lutero en una ocasión leí algo tan interesante que dijo de los cuervos. Dice que Dios invierte más en un año sosteniendo los cuervos que alimentando al rey de Francia. Imagínense en Francia la cantidad de cuervos que hay y Dios proveyéndole a todo ese montón de animalitos durante un año. Es muchísima más comida de lo que podía necesitar el propio rey. Y Dios estaba más enfocado en eso que en alimentar a una persona. Lo mismo es el Señor. Vea, ¿cómo hace el Señor que Él repuebla la tierra? Él hace que los animales se multipliquen, que la hierba produzca y nosotros tener alimento constantemente. Y nosotros reducimos la capacidad de Dios a nosotros nada más. ¿Y cómo será que voy a? Es que no será voy a, es cómo será que Dios va. Y ahí es donde tienes que cambiar esa mentalidad para pensar de manera amplia, salirte de la caja, no verte solamente tú, sino verte en otra perspectiva de lo que Él va a hacer. Porque ese es nuestro Dios. Si nos quedamos pensando solamente en lo que nosotros podemos hacer, no vamos a ver la grandeza de Dios, porque Él tiene muchísimo más capacidad que la nuestra. Él dice en la palabra que Él hace más abundantemente de lo que nosotros podemos siquiera pedir. Vea, haga usted su mejor plan para la vida, Dios se lo va a superar. Así es nuestro Dios. Por eso tenemos que abrirnos y confiar en Él. Y si en algún momento colocamos en las finanzas, las vemos como una atmósfera de seguridad, la vemos como ese mundo en el cual yo entro y puedo controlar las cosas, o las buscamos para tener la atención del mundo, o como un sentido de valor personal. Y todo eso que muchas veces producen en el ser humano, necesitamos cambiar eso.
porque no es tan malo. Pero Dios quiere que tu confianza esté puesta en Él. ¿Quién le da la gloria al Señor? Entonces, la importancia de este tema. Él habla de un tesoro. Él dice que donde esté el tesoro va a estar el corazón también. ¿Qué es ese tesoro? ¿Qué es esa caja negra que hay allí adentro? El tesoro en este texto nos habla a aquello que nosotros valoramos y apreciamos más. Piensa en su día a día. ¿Qué es lo que ocupa su mente? ¿Qué es lo que más lo desgasta? ¿Qué es lo que más lo lleva? Ese es su tesoro. Pero es que yo tengo que trabajar. Nadie dijo que no lo haga. El cuerpo va y trabaja. Pero si tu mente y tu atención está sobreenfatizada, sobreenfocada en el trabajo, al punto que te olvidas de la provisión de Dios, tienes que cambiar eso. Tienes que trabajar, tienes que hacer y tienes que enfocarte en todo lo que está delante tuyo, como los cuervos y lo demás, hacerlo y hacerlo con excelencia, pero siempre confiando que es el Señor el que hace en tu vida. No eres tú el que sostiene el equilibrio de la creación, es el Señor. Y Él sabe cómo hace las cosas para nosotros. Una manera de descubrir qué es lo que adoramos y qué hay dentro de esa caja, aquí adentro, es ver cómo utilizamos nuestros recursos, en qué invierto yo. Y cuando digo recursos me refiero a todo, el tiempo, las finanzas, el recurso mental. ¿Cómo utilizo yo ese recurso? ¿En qué lo invierto? ¿De qué manera? ¿Cuál es la distribución del tiempo? Eso te va a dar un mapa para poder ver cuál es tu tesoro. Y si usted descubre que de pronto su tesoro es otra cosa que no es Dios, tal vez es el trabajo, tal vez es hasta la familia, puede ser. Cualquier otra cosa que no sea el Señor, ríndalo delante de Él. Porque a Él le importa eso también. Él te lo ha dado con una bendición. Pero no podemos salirnos del esquema de las prioridades. Tenemos que rendirlas en Él. Para que entonces toda la estructura sea dirigida. Estés enfocado en el reino. Y todo lo demás, esas añadiduras, Dios las coloque a su tiempo, a su manera, y Dios mismo se encargue de que todo eso esté en el orden que Él lo quiere. Porque dice que Él es el que hace que el lirio del campo tenga más brillo y belleza que el mismo Salomón, y también después se marchita. Todo en la vida en Dios tiene un tiempo y tienes que aprender a disfrutar de su belleza y no verlo como si fuese el ídolo nada más, sino que lo aproveches, porque cuando nos vayamos de esta tierra no nos vamos a llevar nada. Por eso el paso por acá, la pasantía en esta tierra es para que le sirvas a Él, para que estés enfocado en Él. Y entonces, cuando esa actitud gobierna tu corazón, nada de la creación, nada de lo creado te va a distraer, porque sabes que no te pertenece. Aprendes a ver todo lo que Dios te ha dado como propiedad privada, sí, pero de Él. Porque cuando no estés, no va a ser tuyo. ¿Quién le da la gloria al Señor? Ese es nuestro Padre. Ese es el Rey que gobierna toda su creación, de la cual tú y yo somos parte. Y Él quiere que seas un buen administrador, así como Él lo fue con nosotros. Vemos entonces cómo caminar con el Señor requiere confianza. Y aquí voy a hacer un contraste muy interesante, ya casi para ir cerrando, estamos como al 80% del mensaje. Y es un contraste entre la mentalidad del mundo y la mentalidad del reino de Dios, contemplando tres aristas en esto. ¿Qué hay espiritualmente? ¿Cuál es la escala de valores? ¿Y qué hay en la mente de una persona que tiene una mente natural sin renovar y de una persona que tiene una mente en Cristo? Veámoslo primero, veámoslo espiritualmente. Él dice que donde está el tesoro está el corazón. ¿Cómo es una mente que no ha sido renovada? ¿Cómo es esta mentalidad del mundo espiritualmente hablando? Vean, no tiene clara su identidad. Él les dice, ¿acaso no valen ustedes mucho más que las aves? Es decir, esto fue como una terapia de choque. Es decir, el Señor lo sentó y es como que lo pongan a uno y le pongan un cuerpo al lado y le digan, ¿cuál vale más? Piénsese usted por un momento, usted aquí, su hijo en una silla y que le pongan un cuervillo ahí a la par. Y usted se pregunte, ¿cuál ama usted más? Si tuviera que sacrificar uno, ¿cuál sacrificaría? Obviamente amas más a tu hijo. Y Dios te ama a ti más, somos la joya de la creación. Y Él les habla de esa manera a ellos ahí, les dice, ¿acaso no valen ustedes mucho más que un cuerpo? Cuando la mente no ha sido renovada, tendemos a vernos desde nuestra humanidad. Y muchas veces en esa humanidad lo que hay es un montón de vacíos y de carencias.
Que lo que mi papá hizo, lo que no hizo, lo que mi mamá hizo, no hizo, que cuando me dejaron abandonado, que cuando no pude y todo lo que pasó, y eso te acompaña en tu mente no renovada. Y entonces cuando estás delante de un problema, todo aquello brota otra vez. Y esos sentimientos vienen y quieren amalgamarnos. Pero cuando tenemos la mente en Cristo, aprendes que eres hijo de Dios. Y Él saca el pecho. Lo puso para que usted y yo no estuviésemos en ese madero. Lo puso para que tuviésemos el acceso al Padre en la eternidad. Lo puso para que puedas tener vida en esta tierra, calidad de vida. Para que entiendas que nada de lo creado vale más que la presencia del Señor. Y puedas vivir con Él a su manera y ver la bondad y la maravilla que es caminar con el Señor. Ese es Él. Una persona que no tiene su mente, no ha permitido que el Señor la renueve, no conoce su valor y su lugar en la vida. Si Dios le bendice más, despilfarra lo que se le da. Valora más la riqueza material que la espiritual. Y cuando eso pasa, es un síntoma de que aquí adentro hay un desequilibrio. No has entendido que vales más inclusive que esas riquezas, que eso que está aquí es temporal, que un día te vas y ya no va a estar, que Dios lo da como un medio nada más. Pero cuando tu mente ha sido renovada, entonces ves esto, Él dice, el Padre ha decidido darles el reino. Es decir, Él tiene cuidado de todo lo que está dentro de ese perímetro. Y adivine que usted está dentro de Él. Él tiene cuidado de ti, pero Él como el rey que administra todo lo que hay en este reino, Él sabe cómo, cuándo y dónde coloca lo que tú necesitas. Que no lo veas hoy no quiere decir que no lo va a hacer, pero Él tiene cuidado de esas cosas. Conforme Dios le bendice a un hijo suyo que tiene la mente renovada, busca sabiduría en Dios para invertir sabiamente y para sembrar en el reino de Dios. No hace como el rico insensato, que en el momento que Dios trajo una bendición extra, entonces dijo, todo para mí, hagamos 10 bodegas más y me lo como todo y no pienso en nadie. ¿Qué quiere el Señor? Que no tengas una mentalidad de almacén, que aprendas a ser fiel en lo poco, porque entonces Él, cuando te da lo mucho, porque Él también te quiere bendecir, también tengas una sabiduría y una cultura para administrar lo que Él pone en tus manos. Que no te lo despilfarres y te lo comas, sino que sepas que Él lo trae por una razón y que Él quiere bendecirte también, pero tu corazón tiene que cambiar. Veamos la escala de valores entonces. En una persona que no ha renovado su mente, sus preocupaciones son las mismas que de la gente que no conoce a Cristo. Él les dice, así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer ni por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo. Usted puede estar aquí sentado y puede hacer que tal vez no conozcas al Señor. No has renovado tu mente a ese punto, en ese tema. Y entonces nos comportamos como se comporta la gente allá afuera, que se pelean por las cosas, que hacen y deshacen porque necesitan sostenerse a sí mismos. Nosotros como hijos de Dios y Él como nuestro Padre y como el Rey de Reyes, Él es el que se encarga de ti. Él es el que provee para tu vida. Él es el que está contigo. Él dice, pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Una persona que no conoce al Señor, Él mismo está en el centro del problema. Él mismo está en el centro de todo. Pero cuando tú conoces al Señor, entonces Él también hace un ajuste de las prioridades de tu corazón. ¿Y cómo tienen que ser las prioridades del corazón de un creyente? Tiene que ser el Señor, su reino, la iglesia. Él les dice, busquen el reino. No les dice, busquen que su familia esté bien. Eso es parte. Pero muchas veces, de nuevo, colocamos algo antes que otro. Él les dice, busquen el reino del Señor. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces, la prioridad número uno es Dios, su reino, la iglesia, después la familia y después el entorno. Tener claro a qué te ha llamado el Señor en la tierra, para que entonces no te desequilibres. Yo recuerdo cuando yo volví al Señor a mis 20 años, Dios empezó a tratar temas como estos, la escala de valores y prioridades que yo tenía en mí. Y uno de ellos que era importantísimo para mí era el tema social.
el círculo social, el círculo de amigos y la apariencia. Entonces era gimnasio 4 veces a la semana y proteína y todo eso. Y nótese, todo lo que estoy diciendo no está mal. No está mal que usted haga ejercicio, no está mal que usted coma bien, pero yo lo hacía por apariencia y porque en mí había un gran vacío en mi identidad. Y entonces Dios comenzó a tratar de una manera muy interesante y es, viene un ayuno, 3 semanas de ayuno, 3 días de ayuno y empezó Dios a tratarme con el ayuno. Ahora piénsese usted en un momento, viene usted y paga la matrícula del gimnasio 6 meses, paga las mensualidades y entonces todos los gains, diría uno, ¿verdad? Porque tampoco es que era Schwarzenegger, ¿verdad? El poquillo de gains que había hecho, ahí levantando pesas, en 2 días de ayuno ya estaba como un palo seco. Sí. Y luego por allá yo, bueno, ya pasó el ayuno, entonces va otra vez al gimnasio. Y después otra vez el ayuno. Y yo qué cansado de este tema, ayunar. Y después empecé a notar cómo Dios estaba sacando de adentro de mí un montón de vacíos en mi corazón y de carencias que yo decía, es que si no luces de esta forma para el mundo no sos nadie. Es que si no sos así, entonces, ¿quién dice? ¿Acaso que Dios depende de su apariencia para bendecirlo? No depende de nada de eso. Dios es fiel y Él lo va a bendecir a usted, así como Él lo hizo, porque Él es su Padre. Él va a estar contigo y va a estar siempre. Dios estaba renovando mi mente para que me diera cuenta en ese momento. Y más que estaba soltero. Entonces uno soltero, ¿verdad? Los solteros somos en otro tiempo, yo como una piña mal pelada, ¿verdad? Entraba uno y era buscando la chica prometida, la doncella. Y está este cortejo del mundo en el cual así se mueve el mundo. Todos son apariencias, todo es, ¿verdad? Y Dios empezó a mostrarme que así no es el cortejo en el reino de Dios, que es una vida con propósito y que Él forma una persona para otra y caminan de acuerdo al propósito de Dios, no como el trote del mundo, es diferente. Dios empezó a educar y a cambiar eso que había a lo interno. Y así mismo lo hace el Señor con sus hijos en todas las áreas. Él nos va enseñando que no depende de lo que tú haces. Sí tienes que hacer, pero no te enfoques en eso como si fueses tú el que está solucionando la vida. Es Él el que está detrás de todo. ¿Quién le da la gloria al Señor? Ahora veamos el último aspecto aquí, mental y emocionalmente. ¿Cómo es una mente no renovada? ¿Vive preocupada? Vea, uno habla con doctores y con psicólogos y escucha algo muy interesante, y es que muchas de las enfermedades físicas que la gente pasa hoy son un reflejo de un síntoma mental. Es decir, la persona pasó en tanta angustia, en tanto estrés, que le generó una gastritis. La persona pasó tan tensa que tiene una contractura. La persona tenía tal nivel de angustia que le dio un paro cardíaco. ¿Qué pasaría si las personas aplicaran los principios bíblicos en su mente? Yo le aseguro que muchísimas de esas enfermedades que hoy se escuchan estarían totalmente apagadas. Y nosotros como el pueblo del Señor tenemos la oportunidad de hacerlo. Tenemos que rendir esto, pero vean por dónde empieza, por una afán y una ansiedad tan casual. Pero eso tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Una persona que su mente no ha sido renovada, le dominan la ansiedad y la angustia, la confusión. Dice, así que no se preocupen ni se angustian. ¿Qué es preocuparse? Es que antes de que venga el momento en el cual usted tiene que ocuparse, usted ya entró en ansiedad. Se desencajó, se salió. Dios no quiere que vivamos de esa manera. Él quiere que tú te ocupes en algo. ¿Y qué es? El reino de Él. Y el reino de Él no es estar en un estado alterado. El reino de Él es hacer todos los días lo que Dios te ha mandado a hacer. Entonces, cuando llega el momento, tú te ocupas en lo que Él quiere, buscas el reino de Dios, buscas su presencia y entonces tu estado mental y emocional es gobernado por el propósito de Dios y buscas la sabiduría de Él para hacer la mejor utilización de todos los recursos que Dios pone en tu vida. ¿Quién le da la gloria al Señor? Muy bien. Yo le invito a que oremos, que nos pongamos sobre nuestros pies, por favor, y al grupo de alabanza que pase para que oremos a nuestro Dios y cerremos este mensaje que en esta mañana hemos compartido.
Yo no sé si usted viene en esta mañana ansioso por el mundo o ya usted decidió por el reino de Dios. Usted está convencido por ese reino que lo sostiene el Rey de Reyes. Ese reino que no depende de sus capacidades. Ese reino que es eterno. Un reino en el cual hay querubines, hay serafines, un reino de poder, un reino de justicia, gozo y paz. Ese reino del Señor no lo construyó ningún hombre, es su reino. Y a ese reino es que el Señor quiere que tú accedas, vivas, dependas, confíes. El llamado del Señor en esta mañana con este mensaje es para que nosotros rindamos esa faceta de nuestra humanidad que se angustia por las cosas, que tiene afán, que se distrae, que piensa que tiene que hacer y desgastarse para que las cosas pasen, que está pensando qué va a ocurrir dentro de un año, dentro de 10 años. El llamado del buen pastor en esta hora a nosotros como su pequeña manada es a que sepamos que Él es el que está en control, no nosotros, y que Él sabe a dónde está el mejor abrevadero, el mejor torrente, el mejor alimento. Él sabe de qué tienes necesidad. Y tal vez cuando Él te llama a ir a esos lugares donde está ese mejor pasto, donde te lleva por un trillo que no conoces, nuestro corazón se agita. No vemos bien, no conocemos el trayecto. No sabemos a qué nos está llamando el Señor. Pero yo quiero decirte que no importa no saber. No importa que no sepamos qué y cómo va a hacerlo el Señor. Tu llamado y el mío para con el Señor es a confiar en Él, a confiar en ese Dios que ha sido fiel, que ha sostenido a su pueblo a través de las edades, ese Dios que no miente, ese Dios que no falla, ese Dios que no cambia, ese Dios que un día en tu peor momento y circunstancia se mostró delante tuyo, te rescató y te salvó, y que al día de hoy se ha encargado de ti y te ha cuidado. Ese es tu Dios. Ese es nuestro Padre. Así que en esta mañana vamos a orar y vamos a presentar nuestra vida delante del Señor. Y yo le invito a que usted allí abra su corazón al Señor y usted le diga: Señor, aquí estoy. Padre, aquí está mi corazón. Hoy yo reconozco que ha habido momentos, Señor, en este caminar, que ha habido afán y que ha habido ansiedad, y que he dudado de cómo y si tú vas a hacer cosas. Y muchas veces ante ese engaño de mi humanidad y del enemigo, me he distraído y he entrado en un afán. Pero hoy quiero dejar eso de lado, quiero rendir esa parte de mi humanidad, quiero morir a esa parte de mí, para confiar completamente en quién tú eres, y que tú como buen pastor me dirijas al torrente de esas aguas de tu espíritu, de ese alimento precioso que tú das, que es tu palabra, que son tus promesas, porque tu palabra, Señor, no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Y en ella tenemos un fundamento firme, un espacio sólido sobre el cual puedo confiar y no temer. En esta hora, Señor, rindo delante de ti mi corazón y te digo: guíame, Señor, para que pueda yo andar contigo de la manera que tú lo buscas y pueda entonces tener esa paz que tú has dicho. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora estamos orando por tu iglesia, Señor, y presentamos delante tuyo a cada uno de tus hijos e hijas, Señor,
aquellos, Señor, que han caminado recientemente o por mucho tiempo en afán y ansiedad. Y oramos, Dios, para que tu Espíritu Santo hoy haga una obra maravillosa y traiga, Señor, una ruptura total del viejo hombre con el nuevo. Y podamos, Señor, verdaderamente continuar nuestro trayecto en el Espíritu, Dios, confiando, dependiendo de ti, tal cual el buen pastor con sus ovejas, seguirte, Dios, sabiendo que tú eres el que conoce el camino y haciendo sí nuestro mejor esfuerzo, pero sin desenfocarnos, sin idolatrar lo que tú nos has dado, sin afanarnos, Dios, y mucho menos dudando de quién tú eres y cómo tú trabajas y de tus medios, Señor, para proveer a tu creación y a tus hijos, Señor. Hoy, Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu presencia en este lugar, por lo que estás haciendo, Señor, con cada uno, por cómo tú, Señor, estás educando y consolando los corazones de tu iglesia, para que podamos, Señor, caminar el camino que has puesto a nuestro frente, escuchando tu voz, confiando en ti, Dios, y viendo, como lo hemos visto, tu continua bondad, misericordia y gracia, Padre, acompañarnos en todo. Hoy, Señor, tu pueblo te dice que tú eres digno de confianza, Señor. Tú eres digno de nuestra confianza. Dígale al Señor, Señor, tú eres digno de mi confianza. Tú eres digno de confiar. Dígale, yo confío en ti, Señor. No sé cómo vamos a atravesar este tramo y no sé cómo se va a solucionar lo que sigue y no sé qué va a pasar dentro de tanto tiempo, pero decido confiar, Señor, porque tú eres digno de mi confianza, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y te decimos, bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque si dependiera de nosotros, ya no estaríamos aquí, Señor. Eres tú, Dios, el que va adelante como poderoso gigante. Eres tú, Señor, el muro y antemuro de tu pueblo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos. Tómese un espacio para adorar al Señor mientras el grupo de alabanza nos dirige y adórelo con todo su ser, con todo su corazón, que sea una experiencia entre usted y el Señor, entre usted y el Rey de Reyes. Adórelo a Él, ríndale aquí su corazón, permite que Él lo lave, permite que Él renueve su mente y su corazón. En el nombre de Jesús.